En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Palabra de Dios.
Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantitas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro.
Así por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que escuchan la palabra de momento, la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contradicción por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros del 100 por uno. Palabra del Señor. Siéntense. Hoy la Iglesia, después de celebrar ayer el recuerdo, la memoria de la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol de los gentiles, del mundo pagano, hoy la Iglesia nos invita a recordar los frutos, algunos de los frutos de su predicación apostólica. Timoteo y Tito, santos obispos que pertenecían a la cultura griega, al mismo corazón del imperio de la cultura universal de Atenas. San Pablo los convirtió al cristianismo y no solamente ellos recibieron con interés la predicación del apóstol San Pablo, sino que ellos mismos, al ser ungidos como sacerdotes y después como episcopos, como obispos, llenos del Espíritu Santo, fueron insignes predicadores y organizadores de la Iglesia primitiva. Timoteo y Tito, al igual que San Pablo, fueron grandes misioneros en el mundo griego. No era la situación tan fácil. El mundo griego se jactaba por ser dueños de la filosofía, por ser dueños de la verdad, de la cultura y del arte. Roma, dicen los sabios historiadores, conquistó a Grecia por las armas, pero Grecia conquistó al mundo por su cultura. Y de esa fusión cultural de Roma y de Grecia viene pues toda nuestra cultura grecorromana, la nuestra. Y ahí está también la predicación insigne de San Pablo y Timoteo y Tito y los demás grandes apóstoles, discípulos del apóstol San Pablo. Como dije, no fue nada fácil para ellos
enfrentarse a un mundo que pensaba que tenía todo organizado. Y de repente llega San Pablo a decirles que no todo estaba bien organizado, que la visión de su vida, su perspectiva de futuro, estaban en un gravísimo error, estaban mal. No, porque no tenían la gracia, no tenían la iluminación del Espíritu Santo y humanamente no alcanzaban a ver el dinamismo de la historia, su desarrollo y su meta final. Su visión de la epopeya, su visión de la historia de los mortales era una visión miserable y pobre. Los hombres, para la cultura griega, seres miserables que lo único que les correspondía era trabajar, reproducirse y morir. El ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse, trabajar y morir. No tenían ninguna visión de futuro, ni mucho menos esperanzas de poder llegar algún día a compartir el Hades con los grandes Ajax de la historia. No era visión ni patrimonio de los mortales. Y en esas tinieblas de una visión tan corta llega el apóstol San Pablo con el mensaje de la fe y la esperanza. Primero les cambia definitivamente la visión del origen. El universo entero y el hombre tienen un origen. No son fruto de la casualidad cósmica, del devenir histórico, no, como lo narraba la epopeya. El universo entero fue creado por Dios, que puso orden y lugar a todo lo que existe. Y finalmente dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es imagen y semejanza de su Creador. Y no lo creó para que sufriera ese miserable destino, sino para que el hombre compartiera con su Creador de su grandeza divina. Y así los griegos se sorprenden, porque la diferencia entre los mortales y los dioses era muy marcada. El cielo simplemente era patrimonio de los dioses. La tumba, la muerte, el sufrimiento era patrimonio de los hombres. Y cuando San Pablo les hace ver que Dios en la grandeza de su amor por la humanidad entera asumió nuestra condición humana y vino a invitarnos a participar no solo de su condición divina ya desde ahora, sino eternamente con Él en el cielo. Se sorprendieron los griegos. ¿El cielo? El cielo no es para nosotros. Nos conformamos con las miserables fiestas bacanales, borracheras y desórdenes sexuales. Es el único momento en que podemos probar los deleites y gozos de la tierra, de la que los dioses son dueños. San Pablo les hace ver que las bacanales y los desórdenes no son los placeres celestiales de los dioses, que ni existen, creaciones humanas que no existen en la realidad, porque el verdadero Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único Dios verdadero. Los demás dioses son hechuras de manos humanas, creaciones de la mente humana que les dan forma de seres humanos o de bestias o de criaturas a quienes el hombre atribuye poderes que no tienen. Solo Dios es el creador del universo, que con su poder y providencia gobierna, dirige y sostiene la creación entera. Padre de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él, así como quiso compartir con nosotros
nuestra pequeñez, quiere que compartamos con Él su grandeza celestial. Así fue como San Pablo despertó el interés de Timoteo, de Tito, de San Dionisio, de Santa Dámaris, de Filemón, de Teófilo, de tantos grandes apóstoles, hombres y mujeres, que al recibir el anuncio de la vida eterna, al aceptar la promesa de llegar al cielo, quitando de su mente la versión de la epopeya y la leyenda y basándose en la historia de la salvación, se convirtieron en grandes pueblos, grandes comunidades y buenos cristianos. Y por eso el negocio de las borracheras y de la prostitución se vino abajo. Y ante las pérdidas empezó la persecución de los apóstoles. Y por eso casi todos los mataron, por eso. Porque cambiaron la economía que reinaba en aquellos lugares por la koinonía, la caridad fraterna, la hermandad, la visión de convivir, compartir con los pobres predilectos de Dios. Una visión totalmente diferente. Ahí está pues San Pablo sembrando, como dice Jesús, la semilla, pero también ahí están Tito, Timoteo y todos los grandes cristianos de la Iglesia ortodoxa y la Iglesia griega como tierra fecunda, germinando la palabra de Dios y haciendo que produciera el 100 por 1 o más todavía. Gloria pues y honor a estos grandes apóstoles y santos, columnas de la Iglesia, que por la grandeza de su predicación y sobre todo de su testimonio dieron origen y sostuvieron a la nueva humanidad que surgió en aquella cultura. Pues que no solamente nos alegre y le rindamos homenaje de admiración y de alabanza, sino que ojalá y también podamos imitar su entrega, imitar su dedicación, imitar incluso su cultura. Hombres sumamente cultos, conocedores de la filosofía, y que con esa filosofía griega supieron transmitir el mensaje cristiano. Por eso no hubo rechazo de la religión, no hubo rechazo de la doctrina, porque estaban hablando con esquemas filosóficos grecos romanos. Llenaron los esquemas de filosofía de sus pueblos con la grandeza de la doctrina, la grandeza de la fe católica, de la fe cristiana. Pues ojalá y que podamos nosotros, como Tito, como Timoteo y otros grandes santos, también no solo con nuestra vida de buenos cristianos, sino también en cuanto se pueda y donde se pueda, en la oportunidad que tengamos, también ser apóstoles de la palabra, sembrar la palabra. Si nos rechazan, pues no se preocupen, porque como dice San Pablo, Pablo siembra, Apolo riega, y Dios es que mantiene el crecimiento, y Él verá en su momento la cosecha. Bienaventurados aquellos, como dice Jesús, que por predicar la palabra, ya sea de vida, con obras, o ya sea de viva voz, a lo mejor sufren rechazo, persecución o el martirio, porque esos son los grandes apóstoles en el reino de los cielos. Que así sea.
Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo sin cesar: Dios del universo, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Trinidad Muñoz Vélez, María Remedio Reséndiz Arredondo, Evelia Herrera García, Enrique Jácome Martínez, José Luis Caballero Carrión, María Cristina Bañuelos Amador, Conrado Flores Cabrera, Carmen García Zainos, Carmen Corona Rojas, Miguel Ramírez Cabrera, Lourdes Corona Rojas, Rosita Rojas, Susana Romero, Delfina Vázquez, Irma Hernández García en el 3er aniversario de fallecida, Rodolfo Pérez Herrera, Mirna Esther Pérez Hernández, Eduardo Pérez Ibarra, Feliciano Dueñas García, Raúl Martínez Tlaxcala en el 14 aniversario de fallecido, Raúl Rodolfo Romero Vázquez a los 9 días de fallecido, Gerardo Arenas Cervantes al 6º día de su novenario luctuoso, Margarita Cruz Cruz en el 4º día de su novenario luctuoso. Así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a todos los enfermos, especialmente a tu hijo Antonio Padilla Trinidad, Rodolfo Eduardo Pérez Hernández. Atiende las intenciones de Brasil Sánchez Flores y acepta la acción de gracias de Alejandra Herrera al Señor de la Misericordia y a San Judas Tadeo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo.
se ponen de pie. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado.